Uy, ay. A ver, ¿esto está grabando ya? No. Creo que soy torcida. Uy. Vale, esto está grabando ya. ¿Estoy torcida? ¿Estoy recta? ¿No? ¿Estoy bien? Hello, días. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tengo que estar... Habéis leído el título del vídeo. Este es un vídeo que está sin edición. Tal cual, o sea, esta es la luz de mi cuarto. Eso es la mochila, porque acabo de llegar de clase. Estas son mis pintas de volver de clase. Y este es mi pelo, que si me seguís en stories lo habéis visto esta mañana. No me ha dado tiempo de secarme el pelo cuando he vuelto de clase. Total, que bueno, cuando he vuelto, cuando he ido, que no me ha dado tiempo de secarme el pelo cuando iba a clase. Y pues nada, pues se ha secado al aire en clase, fatal. Y luego he salido y estaba lloviendo, así que fatal por dos, así que... y este es un vídeo sin edición, así que... Sí, tengo que estar en principio 5 minutos sin decir nada. No, espera, diciendo mucho pero sin poder editarlo. Madre mía, esto va a salir fatal, estoy cansadísima. Y os pregunté el otro día temas de los que queríais que hablase pues para este vídeo. Y muchos me pedisteis que hablase de anime, de los Jonis, que contase mis experiencias en la casa, y me disteis muchos temas, pero son cosas que prefiero hablar. De anime y de Jonis, para empezar, hablo en el otro canal, que igual muchos no lo sabéis porque este mes ha llegado muchísima gente nueva al canal. O sea, a principios de mes se fue mucha gente, por lo del cambio de contenido, mi vuelta a YouTube, bla bla bla. Pero es que ahora ha venido muchísima gente. Y es como... Bueno, me presento. Tengo dos canales. Este es el principal, por así decirlo. Bueno, y sin por así decirlo, este es el principal. Y el otro me dedico a hablar más de cosas más frikis, anime, Jonis y tal. Que igual ahora que vivo en Japón, eso de friki y no friki es como más difuso, como ya hablé en el vídeo de cambios. Pero igualmente quiero hacer un vídeo hablando de cuando fui a un concierto Joni. Paréntesis, los Jonis son grupos de música que me gustan, de pop japonés. Son todos de esa compañía, son todos chicos muy guapos y se les llama Jonis. Si me seguís en redes tenéis que estar hartos de verlos. Pero volviendo al tema, pues eso, en el otro canal hablo un poco de Jonis, tal, y tengo que hacer un vídeo de cuando fui al concierto de Jonis West, que marcó un antes y un después real en mi vida. Y yo, ¿por qué os estaba hablando de esto? No sabéis la de cortes que hago porque hablo conmigo misma cuando estoy grabando. Entonces hago cortes porque hablo a mí yo del futuro también. En fin, vais a ver con este vídeo hasta qué punto mi cabeza está desordenadísima. Pero eso, que bienvenido a todo el mundo que ha llegado nuevo, y que lo que he decidido hacer al final en este vídeo es contar un poco qué he hecho en el día de hoy. Ya que había gente que me decía, haz un vídeo de tu día a día, háblanos de tu día normal, haz un vídeo de tu día a día. Bueno, pues puedo resumirlo un poco aquí, ahora, y os voy contando un poco qué he hecho en casa, qué he hecho en clase y todo esto. Tengo arriba el temporizador, llevo ya 3 minutos hablando sola. Bueno, el challenge es estar 5 y yo de momento llevo ya 3 y aún no os he contado mi día. Genial. De todas formas, no digo que a los 5 minutos lo corte, visto lo visto. Si al final dura el vídeo más, pues durará más. Madre mía, qué vergüenza. Tengo ropa ahí sin doblar ni nada. Voy a hablaros como así. ¿Eso está ordenado? Sí, eso está ordenado. Hola. Ignorarme. Os prometo que para el room tour ordenaré un poco más, pero es que esto es lo que hay. Mira, ¿ves cómo soy en la vida real? 100% sin edición y 100% sin edulcorar. Así soy. Porque cuando me quito la ropa, la dejo ahí porque en el armario no me cabe. Fatal todo. Total, hoy me he levantado a las 8 de la mañana. Suelo levantarme sobre las 8 más o menos. Sí, 7 y media, 8, más o menos. Y nada, me he levantado. He estado media hora, bueno, me he despertado en el futón. He estado media hora con el móvil ahí hablando con la gente por line, leyendo comentarios y demás. Que por cierto, he tenido que cerrar los comentarios del vídeo de... En Japón también pasa, el que compartieron en Foro Coches. Porque es que me llegaban, sin exagerar, 100 comentarios al día de machirulos de mierda, insultándome, diciéndome de todo. Y he dicho, ¿sí? Pues no. Así que he bloqueado los comentarios y pues ya que se queden rabiendo en su casa, sintiéndose los putos amos, pensando... Vosotros mismos, reyes moros, pero vais a dejar de joderme el zen, a mí. Porque intento que no me afecte, pero es que a lo que llevas 1000, pues un poco de mella hace, ¿sabéis? Y yo paso. No estoy yo para aguantar ese tipo de gente. Me están hablando por line. Estoy ocupada ahora. Total, que después de bloquear los comentarios de ese vídeo, me iba a desayunar. Y mientras desayunaba he estado viendo un gameplay de Minecraft. Súper confesión.
Veo todos los días gameplays gameplays de Minecraft mientras desayuno. For real, soy súper fan. De hecho, soy súper fan desde hace años de Vegeta. Es que me entretiene muchísimo, mira, no lo sé, es como quien se pone Sálvame sin pensar simplemente para verlo, o cosas, yo qué sé, mil cosas, el fútbol, yo qué sé, cosas que te lo ves y no piensas y simplemente lo disfrutas. Bueno, pues para mí eso es una serie de Minecraft de Vegeta, o de Vegeta y Willy, pues veo Minecraft. Total, que mientras veía mis 20 minutitos al día de Minecraft, media horita, he desayunado y luego, ¿qué he estado haciendo? He estado escribiendo una cosa que ahora mismo no os puedo decir, pero he estado escribiendo, he estado editando el vídeo del viernes. Sí, donde voy a... ¿Lo digo? No, lo veréis el viernes. Aquí es cuando suben los dislikes en plan de que perra, no nos lo ha dicho. Sumimasen. Pero es que si no se rompe la magia. Y tú y yo estamos en una relación muy temprana, no queremos romper la magia todavía. Después de eso me he preparado para ir a clase, me he duchado. Cuando me da tiempo a secarme el pelo, me he maquillado, que este es el maquillaje que me suelo hacer para ir a clase de normal. Que ahora si me quito las gafas veréis todas las marcas de las gafas, en plan de... Pero es que no me he puesto prebase para ir más rápido. Y os lo he enseñado por stories. La BB Cream que utilizo es una de Misa, pero bueno, que cuando haga el tutorial, que quiero grabarlo esta semana y subirlo cuanto antes, un tutorial haciéndoos esto, el maquillaje que yo suelo llevar en mi día a día, que es súper sencillo y me lo estáis pidiendo a muerte y es como... Ok. Así que sí, tengo que hacer ese tutorial. Total, que me he maquillado y me he ido. Ansel, ¿no has comido? No he comido. No me ha dado tiempo hoy a comer. Así que me he ido a clase. Y en clase, ¿qué hemos dado hoy? Uy, no te apagues pantalla, que tú me iluminas un poco la existencia. ¿Qué hemos dado en clase hoy? Hemos repasado las horas, las fechas... No sé, hemos dado como todo muchas cosas numéricas y hemos hablado muchísimo. Y lo que me he dado cuenta en clase es que hablo todo el rato en japonés, o sea, no con mis compañeros hablo en inglés, en los descansos y eso, pero lo que es con la profesora y así, hablo todo el rato en japonés y es súper guay, porque yo cuando vine era incapaz de decir nada y ahora todas las preguntas tal cual, que igual me equivoco, que igual lo digo mal, pero ya lo pienso en japonés, cosa que hace unos meses no me pasaba, pienso directamente en japonés, lo cual es un lío, es muy divertido, pero es un lío estar en la escuela porque... Pensad que tengo que hablar todo el rato en inglés, en japonés, y yo pienso en español. Y además también tengo amigos que hablan en español en la escuela, entonces es como... Al final, de hecho, en las salidas es súper divertido porque se nos mezclan un montón de idiomas, en plan de... Terminas hablando con una chica que habla en castellano, en inglés, y es como, ¿qué estás haciendo? Se te escapan cosas en japonés porque llevas 4 horas hablando en japonés. En fin, da igual, es muy divertido. He tenido un examen, sin problemas, yo creo que habré sacado un perfecto, a ver si es verdad. Y después de estar en clase todas esas horas, me he ido a coger el tren para venir a casa. Pero he cogido el tren que no era, he cogido el expreso, me he equivocado porque soy nueva en la vida. 26 años tengo, pero como si fuese nueva. Y me he ido a la otra punta de Tokio, yo, ella, turista, y me he vuelto ya para mi estación. Total, que un trayecto que tardo 10 minutos, he tardado media hora larga. Pero he hecho turismo de estaciones, turismo de las estación de las X de Tokio. Nada, me he vuelto a casa. Pero sí, es que eres torpe, Ansiendo, y es que eres muy torpe, soy torpe. Me he venido, he pasado por el convini, he comprado café, que no me quedaba, y he vuelto a casa. Y nada, aquí estoy grabando el vídeo, o sea, tal cual ese ha sido mi recorrido hasta ahora. Que en cuanto os cuelgue a vosotros, me tengo que poner a... ¿Qué tengo que hacer hoy? Tengo aquí la lista, me hago todos los días la lista. Vale, tengo que terminar de editar el vídeo y recoger eso de ahí. Y ya estaría, amigos, eso es lo que... 9 minutos llevo hablando sola. Si ha llegado alguien hasta aquí, por favor, comentádmelo porque no me lo puedo creer que alguien se haya tragado este tostón. Pero el vídeo trata de esto, ¿no? De coger un tema, hablar y sin edición soltarlo. Así que vais a ver el color de verdad y todo esto va a ser muy raro. Pero bueno, espero que os guste, no sé, queríais saber cómo era mi día, ¿no? Y lo que tengo que hacer ahora, que muchos me preguntáis, lo que tengo que hacer ahora también en cuanto cierre esto es desmaquillarme. Lo que haré será cerrar esto, editar, bla bla bla, y cuando termine el trabajo, ahora son las 6:30, así que yo calculo que para las 8:30, para que calculéis un poco, me desmaquillaré, me pondré el chándal y me iré a caminar 1 hora. Volveré y haré mis ejercicios. Hago deporte todos los días, me gusta más hacerlo por la tarde porque por las mañanas me levanto con buen humor,
pero sin ganas. O sea, solamente tengo ganas de meterme la tostada y el aguacate, el café y trabajar, pero en plan oficina. No tengo ganas de ponerme a hacer ejercicio físico. Luego ya sí, me entra el... y tengo que aprovecharlo. Así que sí, es ahora cuando hago deporte. Yo lo hago al final del día, por la noche, y todos los días de lunes a viernes. Así, como dato, que me estáis diciendo, es curioso, ¿no? Porque estos días me están llegando a la vez comentarios de Dios mío, estás delgadísima, estás guapísima. No estoy delgadísima, guapísima, he estado siempre. Pero, Dios. Pero me estáis preguntando mucho que cómo he hecho para perder peso. Haré un vídeo, cuando pierda más peso haré el vídeo, esto lo comenté en el vídeo de cambios, pero... ya sabéis un poco la rutina que hago ejercicio de lunes a viernes y la alimentación me la lleva una nutricionista, que ya hablaremos de esto más en profundidad, ¿no? Pero que es curioso porque estos días me llegan a la vez comentarios de eso, ¿no? De cómo has perdido tanto peso, guapísima, bla, 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 y a la vez los de mira, gorda, muérete, y es como ¿en qué quedamos? Que me quedo con vosotros, ¿no? Y no con los forococheros, a los forococheros que les... Pero bueno, que... ay, me he manchado el dedo, se me pasa por ser intensa yo con mi expresión corporal. Total, que llevamos 11 minutos, que soy muy pesada, lo siento muchísimo por haceros ver este vídeo. Pero así me veis como soy. Y es que soy así. Yo tengo a mis amigos hartos, no callo, nunca, hablo muchísimo. Y soy tan expresiva que cuando voy caminando por la calle y quiero contar algo, me paro y hago así. Y en Japón la gente, como que somos muchos. Sí, más de una vez casi le he pegado un golpe a alguna señora por la calle. Sumimasen, señora. Pero bueno, ¿qué es lo que hay? Esto es lo más cercano que tendréis, creo, a estar tomando un café conmigo y hablando. Bueno, hablando yo, lo siento muchísimo. En fin, que me voy a despedir aquí, como en la toma que hago de los vlogs, que es esta. Y nada, me voy a dedicar a eso, a trabajar, a hacer deporte, lo que os he dicho, que muchísimas gracias por ver el vídeo. Y que nos vemos el próximo con algo más de contenido, os lo prometo. Pero si me habéis visto como soy, sin edición y sin nada, tal cual en la vida real, comentadme qué os ha parecido, por favor. Y un besito enorme. Chao. A ver si encuentro el botón, estoy tocando sensualmente la cámara. Creo que es este, ¿sí?